Vivimos en un mundo que nos enseñó a creer en el poder de las palabras. Fuimos condicionados a pensar que la comunicación es lo que decimos, que la conexión se construye con las frases correctas, que la influencia viene de tener el mejor argumento. Pero, ¿y si la mayor parte de nuestra comunicación, la más poderosa y verdadera, sucediera en un silencio absoluto? La perspectiva de la biología moderna, a través de investigadores como Bruce Lipton, nos revela que nuestras palabras componen una fracción minúscula, tal vez apenas el 7% de nuestra comunicación real. Nuestras células, nuestro cuerpo, están constantemente leyendo el campo energético y el estado biológico de las personas a nuestro alrededor. Tu nerviosismo, tu necesidad de llenar el espacio con palabras para sentirte seguro, tu ansiedad interna, todo eso emite una frecuencia que, independientemente de la belleza de tus palabras, el cuerpo del otro capta como una señal de amenaza, carencia o inseguridad. ¿Y si nuestro nerviosismo transmite una frecuencia que transmite nuestra calma? Es aquí donde la sabiduría de investigadores como Greg Braden nos ofrece una llave. Él explica que el corazón humano genera un campo electromagnético que es miles de veces más fuerte que el campo generado por el cerebro. Cuando estamos en un estado de silencio interior, de calma y de coherencia, nuestro corazón se convierte en el más poderoso transmisor del alma. Emite una onda coherente de seguridad, de paz y de presencia. Es esa transmisión silenciosa, y no nuestras palabras, la que crea una conexión profunda. Es esa frecuencia la que hace que los otros se sientan inexplicablemente seguros y atraídos por nuestra presencia, pues el sistema nervioso de ellos lee nuestra calma como la más pura forma de permiso y aceptación. Y esto nos trae a la gran paradoja de nuestra era, una era que glorifica el ruido. ¿Por qué? En una sociedad que valora la extroversión, la comunicación constante, las respuestas rápidas y la autopromoción, las personas más magnéticas, más influyentes y más respetadas son, muchas veces, maestras del silencio. ¿Por qué la presencia de alguien que está confortablemente quieto tiene más peso que la de alguien que habla sin parar? La respuesta es que el poder no está en lo que se habla, ni siquiera en el silencio en sí, sino en la profundidad de donde ese silencio se origina. Hay un silencio que viene del miedo y de la inseguridad, y hay un silencio que viene de la soberanía y de la presencia plena. En nuestro viaje de hoy, vamos a aprender el arte de usar el silencio no como una ausencia, sino como la más poderosa de las presencias. Vamos a sumergirnos en los 5 secretos del silencio, explorando cómo cada tipo de silencio, el que observa, el que oye, el que delimita, el que cura y el que contiene poder, puede transformar radicalmente la forma en que nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo. Esta es una invitación para apagar el ruido externo y descubrir la majestad que reside en tu silencio interior. El primer secreto para desatar el poder de tu presencia reside en un lugar que conocemos bien, nuestra propia mente. La fuente de gran parte de nuestro ruido externo es la ansiedad generada por la mente que no para, por aquel que podemos llamar el comentarista interno. ¿Lo conoces? Aquella voz incesante que narra, juzga y critica cada momento de tu vida, que ensaya conversaciones que nunca sucederán, que revive errores del pasado y que se preocupa por escenarios futuros. Esa voz crea una presión interna tan intensa que muchas veces hablamos solo para aliviar esa tensión, para externalizar el caos con la esperanza de librarnos de él. Vivimos con la sensación de que, si nos quedamos en silencio por un momento, ese caos mental nos consumirá por entero. La neurociencia nos da un mapa para entender este proceso. Nuestra mente tiene diferentes modos de operación. Uno de ellos es la red de modo predeterminado, que es el cerebro en piloto automático, divagando entre el pasado y el futuro, constantemente creando historias sobre nosotros mismos. Es el hogar del comentarista interno, pero tenemos también la red de atención ejecutiva, que es el cerebro enfocado, presente y consciente de la hora. El silencio que vamos a explorar aquí no es un vacío aterrador, es un acto de poder, es el acto de deliberadamente
transferir la energía de la red ruidosa del piloto automático a la red enfocada de la presencia plena. Es salir del ruido de los pensamientos para el silencio del observador. Y aquí, una revelación puede cambiar la forma en que te relacionas. Tu silencio interior no cohíbe a las otras personas, las libera. Cuando estás atrapada en tu comentarista interno, irradias una energía de juicio, pues estás juzgándote a ti misma y, por proyección, al otro. Pero cuando consigues silenciar esa voz, ofreces a la persona frente a ti el regalo más raro y precioso del mundo moderno, un espacio no enjuiciador. Tu calma interior ancla la conversación. Tu presencia silenciosa crea un campo de seguridad que permite que la otra persona baje la guardia, deje de actuar y acceda a partes más profundas y verdaderas de sí misma. Te conviertes en un puerto seguro, no por tu inteligencia o tus consejos, sino por tu silencio. La próxima vez que sientas la necesidad compulsiva de hablar por nerviosismo o antes de entrar en una conversación importante, te invito a experimentar un ancla corporal. Es un gesto simple pero profundo. En lugar de luchar contra los pensamientos, simplemente redirige toda tu atención a la sensación de tus pies en el suelo. Por solo 10 segundos, siente el peso de tu cuerpo sobre ellos, siente la textura de tu calcetín o de tu zapato, siente la temperatura del suelo. Este acto de atención sensorial radical jala la energía de la mente parlanchina, que vive en el pasado y en el futuro, y la ancla firmemente en el cuerpo, que solo puede existir en el PAES, momento presente. Esto genera un silencio interior casi instantáneo, una calma que se convierte en la base de tu presencia. La metáfora más poderosa para esto es la del océano profundo. Un barco en la superficie puede ser violentamente azotado por vientos y olas ruidosas, que son como nuestros pensamientos y palabras ansiosas. La superficie es inestable, reactiva y caótica, pero la verdadera fuerza, el poder y la majestad del océano no están en la superficie. Residen en sus profundidades, silenciosas, calmas e imperturbables. Una persona con una presencia magnética y poderosa habla desde esa profundidad. Sus palabras, cuando vienen, emergen del silencio y no de la agitación de la superficie. Una vez que aprendemos a silenciar a nuestro comentarista interno, nos volvemos capaces de acceder al segundo gran secreto, el silencio que oye. El punto de partida para este descubrimiento es la frustración que todos ya hemos sentido al participar en conversaciones donde nadie está, de hecho, oyendo. Son diálogos que más parecen un campo de batalla de monólogos, donde cada persona está solo esperando su turno para hablar, recargando las propias municiones mentales, preparando la próxima historia o el próximo argumento. Es la profunda soledad de sentirse como un transmisor en un mundo sin receptores, la sensación de que tus palabras se pierden en el aire sin nunca posarse de verdad en la conciencia de nadie. Vivimos bajo la creencia invisible de que, para ser interesantes y magnéticos, necesitamos tener una historia increíble para contar, una opinión brillante para compartir, una broma inteligente para hacer. El error está en enfocarse obsesivamente en qué voy a decir a continuación, en vez de preguntarse qué estoy verdaderamente oyendo ahora detrás de las palabras. Nos preocupamos por preparar nuestro discurso, cuando el verdadero poder está en preparar nuestro silencio para recibir el discurso del otro. Y aquí, una ruptura de expectativa puede transformarte en la persona más carismática en cualquier ambiente. El poder magnético no reside en tener las mejores respuestas, reside en hacer las mejores preguntas y, más importante aún, en conseguir sostener el silencio que viene después de ellas. Al ofrecer un vacío de escucha genuina, un espacio donde la otra persona no se siente presionada, juzgada o interrumpida, te conviertes en un oasis, en un desierto de desatención. Las personas son inconscientemente atraídas por ese espacio, pues satisface una de las más profundas necesidades humanas, la de sentirse verdaderamente visto y oído. Imagina, como un experimento de conciencia, qué sucedería si, después de que alguien termine de hablar, te dieras el regalo de una pausa deliberada de 3 segundos,
En vez de responder inmediatamente, como una máquina, simplemente respiras. Esa pausa, que puede parecer un abismo al principio, es un acto de poder y respeto. Comunica, de forma no verbal, que realmente absorbiste y consideraste lo que fue dicho. Esto confiere un peso y una sabiduría mucho mayores a tu respuesta cuando llegue. Y muchas veces, algo mágico sucede. La otra persona, sintiéndose segura en ese espacio que creaste, usa esa pausa para revelar algo aún más profundo, una capa de la verdad que ella misma no pretendía compartir. La metáfora más precisa para este secreto es la del vaso sagrado, un vaso que ya está lleno de sí mismo, lleno de sus opiniones, de sus juicios, de su necesidad de hablar. No puede recibir nada nuevo. Para acoger la esencia del otro, necesitas primero vaciarte. Practicar el silencio que oye es el acto de convertirse en un recipiente vacío y sagrado, y las personas, sedientas de un lugar donde puedan finalmente derramarse sin miedo de desbordarse o de ser rechazadas, son inconscientemente atraídas por la rara y preciosa presencia de un espacio así. Después de aprender a silenciar la mente para observar y a vaciarnos para oír, descubrimos el tercer secreto, el silencio que establece límites. El dolor que nos guía hasta aquí es el de la debilidad y la culpa que sentimos al intentar decir no. Es la necesidad de justificarnos excesivamente, de construir un largo discurso apologético con la esperanza de suavizar el rechazo. Es aquel momento en que un simple no se transforma en un párrafo de disculpas que, irónicamente, debilita nuestra posición e invita al otro a negociar nuestro límite, a cuestionar nuestra decisión. Nuestro propio habla excesiva traiciona nuestra falta de convicción. Existe un concepto de la psicología social que nos ayuda a entender el poder del silencio aquí, el principio de escasez. De forma simple, aquello que es raro se vuelve más valioso. Cuando hablas poco, cuando tus palabras no son desperdiciadas llenando cada espacio, se convierten en un recurso escaso y, por lo tanto, más poderoso. Un sí, viniendo de alguien que raramente habla y que es deliberado en sus elecciones, es recibido como un verdadero regalo. De la misma forma, un no viniendo de alguien que no desperdicia palabras no es recibido como una ofensa, sino como una decisión seria e innegociable. Y aquí, una revelación contraintuitiva puede cambiar la forma en que te posicionas en el mundo. El silencio que sostienes después de establecer un límite es más poderoso que las propias palabras que usaste para establecerlo. Cuando dices, no puedo hacer eso, tu voluntad de llenar el silencio que sigue con disculpas y justificaciones viene de tu propio malestar. Es un intento de gestionar la reacción del otro. Pero al negarte a llenar ese espacio, al permanecer calma y presente en ese vacío, comunicas una soberanía y una autoconfianza inquebrantables. Tu silencio dice, mi palabra basta. No necesito justificar mi derecho a mi propio tiempo y a mi propia energía. La invitación aquí es para que practiques el arte del punto final mental. La próxima vez que necesites decir no, experimenta decirlo de la forma más clara, simple y educada. Sea posible. Por ejemplo, agradezco mucho la invitación, pero no podré participar. Y entonces la parte más importante del ejercicio, detente. Pon un punto final invisible, pero potente, al final de tu frase. Resiste, con toda tu fuerza, la voluntad de llenar el silencio incómodo que sigue. No te expliques, no te disculpes más. Solo respira y sostén tu espacio con tu presencia calma. Notarás que, la mayoría de las veces, el otro simplemente acepta, pues tu energía comunicó lo que tus palabras no necesitaron. La metáfora más fuerte para esta actitud es la de la montaña. Una montaña no grita a los alpinistas donde no pueden pisar, no se disculpa por ser empinada o por estar en el camino. Su presencia masiva, silenciosa e imponente define, por sí sola, sus propios límites. Su fuerza no está en lo que dice, sino en lo que simplemente es. Tu no, para ser verdaderamente poderoso, debe tener el peso y la dignidad silenciosa de una montaña. Después de aprender a usar el silencio para observar, oír y delimitar, llegamos a su uso más sagrado,
El silencio que cura. El dolor que nos abre la puerta a este secreto es nuestra compulsión de arreglar el sufrimiento ajeno. Es aquella ansia que sentimos cuando un amigo o pareja se desahoga sobre un dolor profundo. Nuestra mente entra en pánico, buscando frenéticamente consejos, soluciones o frases hechas que puedan aliviar la situación. Hacemos esto con la mejor de las intenciones, pero, muchas veces, esa necesidad nuestra de llenar el espacio con soluciones acaba por invalidar el sentimiento del otro, haciendo que se sienta aún más solo e incomprendido en su dolor. Cometemos un error invisible, pero fundamental. Confundimos simpatía con empatía. La simpatía es sentir por el otro, es mirar el agujero en el que cayó, sentir pena y gritar desde arriba: intenta esta escalera, usa esta cuerda. La empatía es sentir con el otro, es el coraje de bajar al agujero junto con él, no para ofrecer soluciones, sino para sentarse a su lado en la oscuridad y decir sin palabras: estoy aquí, no estás solo. La verdadera cura, la mayoría de las veces, no sucede con el ruido de las soluciones, sino con el silencio de la presencia testimonial. Y aquí, una ruptura de expectativa puede transformarte en un verdadero agente de cura en la vida de las personas. Tu intento de ayudar con palabras puede ser, en realidad, una manifestación de tu propio malestar con el dolor y la impotencia. La forma más elevada y generosa de ayuda es tener la fuerza y el coraje de quedarse en silencio al lado del sufrimiento del otro. Es crear un espacio seguro y sin juicio para que la persona pueda sentir lo que necesita sentir, sin la presión de tener que mejorar para dejarnos más cómodos. En ese silencio, le ofrecemos la oportunidad de encontrar sus propias fuerzas y sus propias respuestas. Es necesario deconstruir el mito de que el silencio, en esos momentos, significa indiferencia. Al contrario, cuando es intencional y presente, el silencio comunica un mensaje mucho más poderoso que cualquier frase de consuelo. Tu silencio dice: confío en tu capacidad de atravesar esto. No voy a tratarte como una víctima frágil que necesita de mis consejos para sobrevivir. Veo tu fuerza, aunque no la estés sintiendo ahora, y mi fuerza silenciosa está aquí contigo por el tiempo que sea necesario. La metáfora más precisa para esta actitud es la de la incubadora. Imagina un pollito dentro de un huevo. Necesita luchar, usar su propia fuerza para romper la cáscara y nacer. Es esa lucha la que desarrolla los músculos y los pulmones que necesitará para sobrevivir en el mundo. Si tú, con la mejor de las intenciones, rompes la cáscara por él para ayudarlo, lo debilitas y lo condenas. Ser una presencia silenciosa y sanadora es ser la incubadora. La incubadora no rompe la cáscara, solo mantiene el ambiente cálido, seguro y protegido. Confía en la fuerza de la vida que está dentro del huevo para hacer su propio trabajo de nacer. Llegamos ahora al quinto y último secreto del silencio, un secreto que toca directamente nuestro poder personal y la forma en que es percibido por el mundo. El dolor que nos guía aquí es el de la necesidad infantil de probar nuestro valor. Es aquella inseguridad que nos hace sentir que necesitamos verter todo nuestro conocimiento de una vez en una conversación, que necesitamos exhibir nuestra inteligencia en una reunión, que necesitamos contar toda nuestra historia en el primer encuentro. Es el miedo de que si no mostramos todas nuestras cartas, si no exhibimos todo lo que sabemos, nadie percibirá nuestro valor y seremos considerados irrelevantes. Estrategas y filósofos, como Robert Greene, entienden un principio poderoso que se aplica aquí. Di siempre menos de lo necesario. Cuando hablas demasiado, cuando te explicas excesivamente, corres el riesgo de decir algo tonto y, más importante, te vuelves común y predecible. Cuando aprendes a contener tus palabras, a hablar menos, pareces más profundo, más sabio y más misterioso. Las personas no consiguen leer tus intenciones completamente, y esa incertidumbre les confiere un respeto cauteloso. Tus palabras, por ser raras, ganan un peso y una autoridad que el habla incesante jamás consigue alcanzar. Y la revelación contraintuitiva aquí es que la verdadera confianza no se exhibe, se contiene. Retener una información,
una opinión o una idea brillante no es un acto de pasividad, es un acto de poder y de estrategia. Esto crea una tensión magnética, una curiosidad que hace que los otros se inclinen en tu dirección, intentando descubrir más, intentando entender lo que estás pensando. La persona que revela todo de sí inmediatamente satisface la curiosidad y se vuelve desinteresante. La persona que guarda algo para sí se vuelve un enigma fascinante que los otros sienten la necesidad de descifrar. Te invito a experimentar, en tu próxima reunión o debate, lo que podemos llamar la práctica de una cosa menos. Identifica mentalmente tu opinión más brillante, tu argumento más fuerte, tu historia más impresionante. Y entonces, como un ejercicio de poder contenido, elige conscientemente no decirla, a menos que sea absolutamente crucial. Observa lo que sucede. Observa cómo esto cambia tu propia sensación de autoconfianza. La sensación de saber que tienes un as en la manga y elegiste no usarlo. Observa cómo esto cambia la dinámica de la sala, cómo las personas tal vez se vuelvan hacia ti, esperando tu contribución, que ahora se ha vuelto más valiosa. La metáfora más perfecta para este poder es la del iceberg. Admiramos la punta imponente del iceberg que se proyecta fuera del agua, pero lo que realmente nos fascina, lo que nos inspira un profundo respeto, es la conciencia de que el 90% de su masa gigantesca está oculta, silenciosa e inmensamente poderosa bajo la superficie. Tu presencia debe tener la majestad de un iceberg. Muestra solo lo necesario para navegar la situación, pero deja que los otros sientan la inmensidad, la profundidad y la fuerza que guardas en tu silencio. Y así, al unir los 5 secretos del silencio, percibimos que no son técnicas aisladas, sino portales. Son caminos que nos llevan a un único destino, nuestro centro más profundo. La sabiduría de Carl Jung nos enseña que el viaje hacia el autoconocimiento no es sobre añadir más información o más cualidades a nuestra personalidad. Es, en realidad, un proceso de sustracción. Es sobre silenciar el ruido incesante del ego, nuestro comentarista interno, para que la voz de nuestro self, nuestro centro ordenador sabio y silencioso, pueda finalmente ser oída. Una presencia poderosa y magnética no es una técnica a ser aprendida, es el reflejo natural de que esa conexión interna y sagrada fue finalmente establecida. Ese viaje de silenciar el ego para oír al self encuentra un paralelo profundo en la visión del Dr. Joe Dispenza. Él nos invita a convertirnos en nadie para poder ser todo. Nuestra palabrería mental y verbal viene de nuestra identidad limitada, del alguien que somos, nuestro ego, que necesita afirmarse, defenderse y probarse constantemente. Al practicar el silencio, practicamos el acto de disolvernos en el campo cuántico, en el campo de la pura potencialidad, donde no somos un alguien definido, sino pura conciencia. Es en ese estado de no ser, de silencio y de vacío, que reside el poder de crear cualquier cosa y de ser una presencia verdaderamente transformadora en el mundo. Nuestro viaje, entonces, se cierra con una invitación para tu alma, una pregunta para que lleves a tu propio silencio, con honestidad y compasión. ¿Cuál es el ruido, ya sea la palabrería de tu propia mente o la necesidad de agradar a los otros, que más has usado como una muleta? Una muleta para no tener que lidiar con el poder y la vastedad de tu propio silencio. ¿Y cuál sería el primer, pequeño y amoroso paso que podrías dar hoy? No para luchar contra ese ruido, sino para comenzar a soltarlo y a confiar en la sabiduría que existe del otro lado de él. Para sellar nuestro tiempo juntos, dejo una metáfora final. Deja de intentar ser el músico que toca todos los instrumentos de la forma más ruidosa posible para llamar la atención en la orquesta de la vida. Conviértete en el director. El director no toca ningún instrumento, sube al podio en silencio. Y con un gesto silencioso, preciso, y viniendo de un lugar de profunda conexión con la música, es capaz de evocar la más bella y poderosa sinfonía de una orquesta entera. Tu mayor poder no está en hacer sonido, sino en saber orquestar el silencio.